Hola amigos, soy Adolfo Pérez y hoy vamos a charlar con Álvaro Villarroel, que ha publicado su primera novela titulada Un hombre echado a perder. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Adolfo. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, pues tenemos el gusto de que Coleman Ediciones ha publicado eh, y ha puesto tu novela en las librerías. Eh, Explícanos qué va a encontrar el lector que se adentre en Un hombre echado a perder. Pues, bueno, sobre todo yo lo que he tratado es de escribir una novela que sea divertida, que se lea de un tirón, que eso tiene mucho trabajo, no es fácil, y, y tratar de ponerle mucho humor. Es una novela, yo no diría que es una comedia, pero tiene mucho humor, tiene un tono irónico y bueno, todo junto creo que se lo puede pasar muy bien el lector y además con reflexiones que más allá si quieres te puedo contar. Sí, bueno, el protagonista de la novela es un alcalde que en un momento bastante complicado de su mandato, pues se encuentra ahí ante un pleno y recibe una amenaza que le hace, bueno, que se empiecen a desarrollar una serie de acontecimientos digamos, parece que son los que forman el cuerpo de la novela. ¿Qué nos puedes contar de ese protagonista? Bueno, efectivamente Antonio es el protagonista de la novela, es el alcalde de un partido conservador en un municipio ficticio que se llama Bolillos. Es un municipio también, digamos, que representa un municipio de Madrid, de corte conservador, de nivel socioeconómico alto, de valores tradicionales. Y, pues estas cosas de la baja política, pues dentro de su propio partido le amenazan con hacer público un vídeo que tiene un secreto inconfesable, ¿no? Lo primero que podemos pensar es un vídeo sexual, pero es un secreto inconfesable en realidad. Y ahí, digamos que la historia de entretenimiento y superficial son todas las peripecias de Antonio para intentar que ese vídeo no salga a la luz. Pero yo creo que es una novela muy psicológica que enfocándonos, teniendo el centro en Antonio, trata sobre la aceptación de uno mismo, sobre eh, la vulnerabilidad, sobre el miedo a mostrarnos como somos. Yo creo que ese es el tema central y sobre lo que quería hablar en la novela. Sí. También la novela tiene no solamente, digamos, como las novelas clásicas en las que el personaje, digamos, se debate entre la virtud y el pecado. En estas novelas del siglo XXI o en estas novelas tan actuales como esta tuya, también aflora un tema que es muy candente, que es el dilema moral que afecta a las personas y sobre todo a la sociedad entera en construir un mundo con valores éticos o vivir atravesados por un mundo enfangado, corrupto, y es decir, en construir una sociedad mejor o mantener todos todos esos Ujú. barros que fluyen por debajo, ¿no? Yo he entendido que también hablas de esas cuestiones. Sí, sí, sin duda, porque, a ver, eh, elegí el escenario de la política municipal precisamente para hablar de lo que estás diciendo tú y para poner un escenario que a mí me resultaba que era como muy fértil para ese tipo de cuestiones de dilemas éticos, ¿no? Donde la gente tiene una ambición desmedida, donde eres capaz de pisar
a tu compañero de partido, a tu compañero de trabajo, de mentir, etcétera. Em, Todo esto, ese escenario así de podredumbre política, eh, en realidad lo utilicé como tierra abonada para el humor. Y más que hacer una reflexión o un análisis de la política municipal actual, nada más lejos de mi realidad, lo que quería era poner un espacio que fuera divertido. A todos nos gusta reírnos de los políticos, yo creo que es sano, lo necesitan ellos y lo necesitamos nosotros, y además es muy fácil reírse de estos personajes. Son personajes especialmente mezquinos, especialmente egoístas, mentirosos, cobardes. Eh, Suena todo muy sombrío, pero luego a lo largo de la novela aparecen también personajes muy luminosos que contraponen un poco esto, ¿no? Eh, y bueno, he hecho ahí un juego de equilibrio entre el humor, la corrupción municipal y la profundidad de un personaje como Antonio que tiene una transformación muy potente psicológica a lo largo de la novela. Sí, en la novela yo creo que efectivamente tomarse las cosas con sentido del humor digamos, enfocarla desde un punto de vista, digamos, de la comedia, implica que el personaje de Antonio, eh, como consecuencia de las cosas que le sobrevienen, acaba un poco desorientado y tiene, pues eso, o quizás que rehacerse y, y, y le pasa un poco algo parecido a esto que hemos vivido en la política, que es una especie de disfunción entre la persona y el personaje, en la cual o tiras por el personaje o tiras por la persona y en cualquiera de los dos casos traicionas a uno o a otro, o traicionas al personaje o traicionas a la persona. Totalmente. ¿Cómo has enfocado este tema? ¿Cómo has Pues entrado ahí? sí, sí, sin duda es así y como yo quería hablar un poco de estas... eh, cada uno de nosotros tenemos dobles vidas, casi triples vidas, ¿no? Todos tenemos un personaje que es el que habla oficialmente, como yo ahora contigo, y luego tenemos una persona más íntima que muchas veces compartimos con muy pocas personas y incluso algunas cosas que no compartimos con nadie, que es de la esfera más íntima donde están nuestros secretos más inconfesables, ¿no? Eso nos pasa a todos, pero es que en un político todavía es mucho más extremo, ¿no? Es esa diferencia entre la persona real y el personaje que se crean, que yo creo que es necesario que lo hagan, hasta cierto punto. Eh, pues crea una tensión bestial, ¿no? El personaje creado por un político que tiene que mantener, pues, cierta forma de comportarse en público, en fin, mostrar una rigidez en ciertos momentos, no saltarse ciertos protocolos, mentir y negar muchísimas cosas cuando se enfrenta a dilemas. Eso en la persona más, digamos, casera, pues seguramente no es así, ¿no? Y seguramente en la política municipal ocurrirá menos que en la política nacional. Pero los personajes que yo pongo en esta novela hay una diferencia bestial entre uno y otro. Y Antonio al pobre, la verdad es que le he puesto en aprietos severos y yo creo que al final se decanta por uno de ellos, ¿no? No vamos a decirlo, pero se decanta por uno de ellos y sale más o menos airoso. Estoy haciendo un poco de aquí de spoiler, pero Sí. Eh, oye, aparte, bueno, estoy viendo que hay que no lo hemos dicho, pero que también se trata también de profundizar en la libertad individual de cada uno, en la forma de mostrarse a los demás
y como dices tú, la forma que luego tiene uno lo que piensa y lo que hace eh, en su ámbito más íntimo y más familiar. Eh, pero eso da lugar también, intuyo que da lugar a que Antonio al final se convierte en un antihéroe, en alguien que se ve en una situación que para mí un antihéroe es precisamente un héroe cotidiano. Es Sí. una persona normal que de pronto Mm. se encuentra en una situación que para él es heroica. Y creo que eso es también un acierto de la novela porque nos adentra un poco en ese mundo un poco íntimo y personal y contradictorio entre lo que somos entre lo que somos y lo que mostramos a los demás. Sí, totalmente. Antonio es un antihéroe de manual. Y además es como es gracioso de manera involuntaria. He tratado de construir esto, que no ha sido fácil, ¿no? Es un cobardica, es un mentiroso, pero genera ternura, porque en el fondo es buena persona. Y eh, este humor involuntario que tiene a mí me encanta. Es el concepto de humor involuntario me hace mucha gracia. Lo voy a explicar un poco. Es cuando alguien quiere ser gracioso, o sea, cuando alguien es gracioso sin querer serlo, ¿no? Eh, y se generan cosas, pues, muy divertidas, ¿no? La persona puede estar muy seria, intentando aparentar una serenidad que no tiene, una seguridad que no tiene, en situaciones muy extremas, y eso visto desde fuera, pues, es gracioso y muestra esa imagen de antehéroe que decías. Esto es un continuo en Antonio y yo creo que es un reflejo de mi forma de ser. Yo soy un poco así, soy bastante cobarde y mentiroso. Bueno, y probablemente todos en nuestro foro interno pensemos también que somos un poco cobardes y mentirosos, pero que tenemos que hacer frente a la vida y No nos queda defendernos en otra. ella como podemos, eso es, defendernos como podemos. Oye, me gustaría hablar también un poco del proceso de generación de esta, que es tu primera novela, aunque tienes en tu haber ya un grupo de relatos anteriores. Pero me gustaría saber cuánto tiempo y cuánta energía te ha llevado desde que empieza a surgir el germen de la novela hasta que finalmente la ves publicada. Eh, la novela, el germen de la novela es un cuento que escribí hace como 4 años y no me puse a desarrollar ese cuento y a generar los personajes, una narración más compleja, etcétera, hasta un año después. Debí tardar como 3 años. Eh, Ese cuento, que no puedo contar exactamente qué va, porque si no destripo una parte fundamental de la novela, el cuento muestra a un hombre que hace algo de forma recurrente a escondidas de todo el mundo, incluso de su pareja. Y es algo que para él es importante, pero le genera culpa y vergüenza. Y mm, hay una escena en la novela que prácticamente es el cuento. Hay algunas cosas que no están, pero es una escena que es central en la novela porque es un punto de giro. A raíz de este cuento, para ir engordándolo, pues me fui nutriendo de noticias del momento, de un alcalde condenado a 36 años por corrupción, un eurodiputado húngaro creo que era ultraconservador, que promovía leyes explícitamente homófobas y le pillaron en pleno confinamiento COVID en una orgía gay. Este tipo de contradicciones y de historias de corruptelas y de gente muy chusca y cutre en la política, que no pienso que todos los políticos sean así, pero estos existen, fueron como engordando la novela y dándome ideas para la historia de un hombre echado a perder. Buceando un poco en tu biografía,
me ha llamado la atención que te has criado en la periferia de Madrid, pero también has estudiado en Barcelona. Y me gustaría saber cómo han influido esos dos polos culturales en tu faceta como escritor, en tu formación como escritor y en tu forma de ver el mundo. Bueno, supongo que me habrá influenciado porque estuve viviendo en Barcelona 18 años, eh, media vida, y empecé a escribir en Barcelona, de hecho. Eh, ¿Cómo me han influenciado? La verdad es que me cuesta contestar a esa pregunta. Sí te puedo decir que en Barcelona he pasado los mejores momentos de mi vida. He vuelto hace 3 años a Madrid Sí, y en Barcelona empecé a escribir y en Barcelona empecé a formarme como escritor porque he hecho muchos talleres y los primeros cursos los hice en el Ateneu de Barcelona, que tiene una plantilla de profes increíbles, y, y mi amor por escribir empezó en Barcelona, sí. sí. Pues sí, eso, claro, veo que eres una persona que no te has puesto a escribir así a la balala, a la balala Mm, como se dice en Cataluña, así de cualquier ujú, manera, sino que te has formado previamente pues, hiciste un máster de narrativa en la Escuela de mm, Escritores. Esto sí. no es una cosa Mm. de poco. Pero incluso con todo ese bagaje de aprendizaje literario, ¿qué escollos te has encontrado al hacer la novela que ni te imaginabas cuando empezaste a hacerla? ¿Qué dificultades Sí. han Eh, aparecido al escribirla? Para mí el principal problema es enfrentarte a tus miedos, a tu inseguridad y seguir para adelante. Toda la parte técnica al final, mm, es ponerte, ¿no? Y reescribir, reescribir, reescribir. El problema es cuando tu vocecita te empieza a decir: esto es una mierda, esto no está bien, ¿qué estás escribiendo? ¿A dónde vas? Ese es el principal monstruo que yo he tenido. Y me da la sensación que es algo muy extendido. Sí, Eh, salvo que lo- seas sí, salvo que seas un crack, ¿no? un iluminado, un iluminado Sí, o un inconsciente también, ¿no? o un inconsciente. A mí me encantaría ser un inconsciente cuando escribo, porque disfrutaría más y sería más relajado. Estás, yo he estado a punto de dejar de escribir la novela más de 100 veces. Pero bueno, al final es, Hubiera sido una pena porque nos habríamos perdido pues gracias, Adolfo. esta obra. Y sobre todo hubiese sido una pena porque yo creo que uno de los principales retos de escribir es enfrentarte a ti mismo. Y, y conseguir acabar una novela es un reto personal, muy molón, la verdad. Sí. Yo sé que tú ahora te ganas la vida de controlador aéreo y se me ha ocurrido una imagen a ver si estás de acuerdo. Y es que un verano en Alicante descubrí que algo que seguro hacían los controladores aéreos era alinear los aviones en el espacio en una recta en la cual yo veía por la noche unos puntos de luz que formaban una recta perfecta, Ujú, inclinada, que acababa justo en la pista de aterrizaje. Y los aviones iban viniendo, esas luces iban viniendo, y yo iba viendo la cadencia, cómo iban formando, repitiendo esa misma, esos puntos ujú. que formaban una recta. Eh, y se me ha ocurrido que también cuando haces una novela, no consiste también en alinear adecuadamente todos los elementos de la trama para conducir al lector hacia un desenlace satisfactorio. Oye, pues es una analogía interesante, nunca lo había pensado. O sea, tengo súper separados los mundos de mi trabajo de escribir, pero separados a un nivel que bestial. Me parece que son mundos muy diferentes. Pero sí, supongo que sí, al final,
tienes que hacer un montón de tareas y de poner cosas en secuencia, como cuando pones los aviones en secuencia, para que todo salga bien, ¿no? Y además, si no lo haces en el orden determinado, puede ser catastrófico, ¿no? No lo había pensado, pero es una buena analogía, sí. Quizás la escritura es un poco más anárquica y más caótica. En mi trabajo, ser anárquico y caótico igual no es bueno. Sí, bueno, y si se produce algo medianamente catastrófico, no tiene esas tremendas consecuencias, ¿no? que tiene el otro Pues sí. trabajo que tiene. Pero te Pues digo una cosa, he sufrido muchísimo más escribiendo que en cualquier día de trabajo. O sea, escribir es enfrentarte a tus miedos de una forma muy potente y muy terapéutico también, ¿no? sí, de eso no me cabe duda. Enhorabuena, Álvaro, por la publicación de Un hombre echado a perder. Gracias por haberlo compartido con nosotros. Muchas gracias a ti, Adolfo. Ha sido muy guay estar aquí contigo. Encantado. Y vosotros, amigos, volveremos a vernos pronto para seguir hablando de literatura con fundamento. Hasta la próxima. Hasta luego.